Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Timeverse Story, una aventura bastante corta la verdad, pero que me apetecía mostrarlo en un video. En este caso nos vamos a centrar en un personaje donde en medio de la carretera nos hemos estrellado con un árbol que estaba tapando la pista. Ya lo veremos. Mientras tanto bajaré un poco el volumen porque si no me equivoco es bastante corto. La primera vez cuando lo vi visualmente y me corría dije esto se ve increíble. Lo amo. Ya acabo de poner play, solo esperábamos a que cargue el juego. Y vamos a ver, el juego está solamente en inglés y estoy en calidad alta. Y ya me va bien, excepto en un bajón de FPS cuando sucede algo que no puedo decir porque es spoiler. Pero bueno, nuestro personaje... ¡Ouch! ¿Cómo no he visto ese árbol? Básicamente, y ahora necesitamos buscar ayuda. Es por eso que a mí no me gustan los autos, no es porque no tenga plata, que también puede ser. Algo curioso de mí que cuando cambio de escena, lugar o zona, esto se acomoda al volumen de hace rato bastante. Así que lo iré bajando siempre poco a poco. Tenemos un bonito auto. Si me acerco sale esa animación al parecer. No podemos recoger nada, no interactuamos con el entorno, más que las cosas puntuales que nos piden como pequeñas misiones u objetivos para seguir avanzando en la historia. Es bastante lineal, excepto que hay dos puntos que son como laberintos para llegar. Ya iremos viendo. Así que supongo que es un Walking Simulator. Lo primero que tengo que hacer es ir de todos estos aquí, a la derecha. Tengo que hablar con un viejo amigo. La verdad no lo conozco, pero le llamo viejo amigo porque ya jugué antes este juego. Entonces imagino que ya somos friends. Lumberjack, supongo que significa leñador, ¿verdad? A fallen tree is blocking the road, dice. Un árbol caído está bloqueando la pista. Me alegro que me hayas encontrado. Seguramente, estoy muy seguro que te puedo ayudar, pero no lo puedo hacer solo, dice. Necesito a mi amigo que regrese desde su aventura de cortar árboles. Contaminas el ambiente, mi amigo leñador. Pero te perdono. Podría ir a verlo. O sea, tengo que buscar a su amigo para que nos ayude a mover el árbol. Su esposa sabe dónde está. Se fue hace algunos días. Así que ahora vamos a preguntarle a su esposa que está en la dirección de aquí. Espera, tengo que revisar si estoy grabando. Bien. Por aquí, si no me equivoco, está. Me sorprende lo corto que ha sido, pero me sirve porque puedo hacer un video que no haya durado tanto. Aunque eso sí, más adelante veremos algo en el que yo me atasqué unos cuantos minutos más de lo planeado. Está un poco molesta. ¿Puedo ayudarte en algo? Ya veo. Se fue por un pequeño trabajo cerca de las montañas nevadas para cortar árboles raros. Necesitarás una escalera para acceder al camino. Muy bien. Muchas gracias. Uy, good luck. Debería decir buena suerte. Gracias. Cuídese, señora. Muy bien, iremos a buscar entonces a su compañero y esposo de esta señora. También es muy gracioso porque solo hay dos casas en esta zona. Yo la verdad, como soy de ciudad, entonces siempre veo casas al lado de otros, pegaditos. En cambio estos, no, mira, acá hay una y luego tienes que caminar bastante para llegar a otra. Hay bastante espacio, bastante terreno. Lo que tengo que hacer es poner una escalera aquí, pero antes debo pasar por un parkour. Imposible de pasarlo, al menos que seas pro player. Listo. Eso es todo lo que hay. Yo siento que el juego en realidad es como una prueba de lo que puede hacer su equipo de desarrolladores, creadores de videojuegos. Ahora voy a ir... Está al fondo si no me equivoco. Por suerte hay caminos. Y sí, es esa ahí. Es la única escalera que hay básicamente y el que tiene bordes coloridos. Vamos a regresar para ponerlo. No interactuamos con más que eso. Eso y una cosa más creo, adelante.
Me gustaría, no lo sé, claro, no, es que no van a ser útiles, pero me gustaría recoger piedritas, me gustaría recoger hojas. Y hay ausencia de animales en el escenario, pero se escuchan de fondo, a lo lejos. Uy, verdad, tengo que volver a pasar por esto. No hay ningún problema. Creo que ya está ya. Realmente no sube, simplemente se acerca y nos teletransporta a una nueva zona que yo diría que es mi favorito en cuanto a colores. Yo soy muy fan de los colores oscuros. Algo que me da curiosidad es, ¿puedo regresar? O una vez que haya... No, no, una vez que haya usado la escalera no puedo. Y bueno, acá tenemos que pasar por un pequeño... El clima no podía ser peor. Tienes razón. Como un laberinto, tenemos que encontrar la verdadera ruta, porque al haber neblina y los caminos conectarse entre sí, como que digamos puedo darle una vuelta por acá, un ejemplo, y regreso al mismo punto sin darme cuenta. Vamos a ver si esta vez lo puedo hacer de forma rápida y eficiente. Tenemos antorchas que nos van a guiar, pero también hay antorchas en dos lados, por ejemplo, aquí y aquí. Yo imagino que ambos nos llevan a la misma zona, por ejemplo, si voy, claro, nos lleva al mismo lugar. Hay que tener, aún así, cuidado, porque yo regresé al inicio dos veces, creo, pero fue accidental. La primera fue para probar. La segunda sí que me había perdido, o sea, probé y encima me perdí después. Ahora salen dos caminos más. Al menos que este solo sea para regresar. Yo creo que voy a ir por este de aquí. Voy a intentar recordar un tronco gigante, dos honguitos y un árbol. Suena como la pequeña historia de cuentos. Acá me han quitado 20 FPS aproximadamente. Ya que en el inicio me marcaba 60. Supongo que es porque es un mapa más grande. ¿Ya me perdí? Espero que no. Espero que no me haya perdido. Pero no, siento que acá no estuvimos antes, ¿no? Dime que este es un lugar nuevo, por favor. Ya que la sal... Uy. Vamos a ir por aquí. Espero que... Espero no estar regresando. Para averiguarlo tiene que salir un nuevo pop-up, mensaje de texto, un texto en la parte de abajo. Pero creo que no era por aquí. Nos damos la vuelta. O a lo mejor solo tenemos que ir así, ¿verdad? Porque aún así da la impresión de que es lineal el juego. Hay solo una dirección. Cuando veo dos es porque se van a conectar más adelante con uno solo. Pero ojalá esté en el lugar correcto. Este parece una nueva zona. ¿O no? No. O a lo mejor es este de aquí. Bien, creo que es. Quizás pues él se fue por este camino. Uf, menos mal, pensé que me iba a perder. Es que da miedo. Y eso que no es la primera vez que vamos a ver algo así. Hermoso sin duda. Voy a tomar un screenshot por si lo necesito después. Eso sí, también la sensibilidad es muy baja cuando estamos dentro del juego. Por eso le he aumentado a 1600 y se mueve así. Ya, bien, parece que estamos por el camino correcto. Tenemos que pasar un poco más de parkour, pero esto es al estilo Minecraft o algún juego de Roblox. Genial. Por ahora vamos bien, porque sí que he caído antes muchas veces. Pero falta todavía. He celebrado antes de tiempo. Y falta más. Quizás aquí caiga. No, bien, seguimos. Vamos bien, vamos bien. Aún así, cuando caes, reinicias al punto de ahí. Para volver a saltar lo más rápido posible. Lo que tenemos que hacer es, les voy a enseñar. Ahí hay un tronco que está obstaculizando el camino, aunque no se nota desde aquí. Es una cueva que está en esa parte. Pero como no tenemos un hacha, tenemos que ir a buscarla. Por lo que lo encontraremos aquí, siempre y cuando lo haga perfecto.
Listo, aquí está. Un hacha gratis. Puede liberar cualquier obstáculo con esto. Con mi... Como si Bad Boy, que es chico malo. Ya le ha puesto un nickname a su hacha. Le ha puesto Bad Boy. Bueno, ¿yo quién soy para juzgar? Ahora nos acercamos y... ¡Tada! Se fue. Nada puede contra mí. Y listo. Yo no lo notaba al principio. Uy, creo que voy a teletransportarme. Al principio eso, la cueva no lo notaba. Porque, bueno, es que es bastante complicado, la verdad. No hay ninguna iluminación y se camufla con el entorno. Eso sí, no puedes saltar en estos lugares, por ejemplo. Solamente en los que necesitas saltar. Pues supongo que como aquí no hace falta, no agregaron ese comando. Claro, otro laberinto, como el de la neblina, pero creo que es por aquí. A ver, no estoy seguro y a lo mejor conecta con el otro. Y debe ser por acá. Me gusta caminar así y ver limpio las paredes, porque caminas en la ciudad y hay pura... ¿Cómo se dice? Graffiti. Creo que no era por acá. Entonces... Ah, ¿o sí? No. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Ya me perdí? Ah, no. Estoy bien. Uf. Menos mal. Es que de todos los caminos he ido por el correcto, creo. También cuando reinicias... O inicias una nueva partida, no cambia el escenario. Así que si ya lo pasaste una vez, la segunda vez va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido. Por ejemplo, la primera vez me fui a la derecha. Algo que me gustaría saber es por qué... Ah, ya vamos a teletransportarnos. Nueva zona y la música cambió. Y si ves a lo lejos, hay fuego. Este lugar, bueno, este baile es muy grande. ¡Ayuda! ¿Alguien puede oírme? Dice. No puedo ir por ahí porque está bloqueando el árbol con el fuego. Así que voy a ir en esta dirección. Esta vez también va a ser más rápido. Lo voy a salvar, no se vaya a morir. Menos mal hay un puente. Oye, pero se fue bastante lejos, ¿no? Claro, nosotros hemos caminado unos 5 minutos seguramente. 15 minutos de gameplay, pero... Dentro del juego, ¿cuánto tiempo habrá sido? Ah, eso sí, el fuego también se me laguea bastante. Me ha bajado mucho los FPS. De hecho, voy a 12 FPS. Me alegra tener a alguien cerca después de... Ay, como puedes ver, necesito ayuda. Me está hablando muy educadamente para el peligro que está sucediendo ahora. Bien, necesitamos recoger esto. Y tenemos que pasar de nuevo por el fuego de lag. Cuando vi al principio del juego, dije... me dio muchas más ganas de poder viajar. Esto debería ser suficiente, necesito poner en el fuego rápido. Excepto esta parte donde se quema, porque puede pasar, pasa a un bosque o a algún lugar, pues puede suceder algo como esto. Pero supongo que no es muy seguido. Muchas gracias, amigo. Ahora podemos regresar a la villa. Ah, la villa se llama Timber, con razón. Con esto deberíamos regresar a la villa. Listo. Solucionamos lo de los FPS. Y se podía dar por concluido nuestra aventura, muchachos. Eso sí, ya llamamos, ya regresó. Cuando vi esto dije, quiero viajar y tomar muchas fotos. Algún día lo voy a hacer. De hecho voy a... Espera, voy a tomar una foto ahorita para la miniatura del video. Aquí creo que está bien, ¿no? Ya que lo usaré como fondo. A mí me gustaba el oscuro. Pero este va bien. Lo que necesito ahora es regresar al coche, si no me equivoco. Voy a hablar primero con la señora como para despedirme, porque ya acabó. Y porque me da curiosidad... No puedo entrar. Debería regresar al auto.
Vale, vamos entonces. Es que es muy bonito, mira. Me hubiera gustado que dure más y que hubiera más interacción con las cosas, más misiones, cosas así. Pero bueno, no podemos pedirle mucho ya que es un juego de prueba. Aquí está nuestro amigo. Muchas gracias por salvar a mi amigo perdido. I cleared the road for you. Perdón, mi inglés está muy mal. Muchas gracias a todos. Thank you again. Gracias por todo y espero que nos volvamos a ver. Yo creo que nos volveremos a ver, amigo. Porque van a sacar un nuevo juego. Ya lo tienen todo listo. No me quiero ir. Aunque lo gracioso es que el auto sigue fallando. Sigue saliendo humo, pero ya terminamos el juego, muchachos. Y muchachas. Muchas gracias por ver. Es la versión 1.04.8. No sé si recibirá una actualización después. Alguna extra más. Pero de momento eso es todo. Es un juego muy bonito visualmente como para que te pierdas. Lo inconveniente sería que dura poco, pero bueno, como las historias de fábula. Espero que hayamos aprendido una lección. ¿Y cuál es? No lo sé. ¿Hacer parkour? ¿Hacer parkour? ¿Ayudar para que te ayuden? ¿Salvar a alguien en peligro? Posiblemente hemos aprendido todo eso el día de hoy. Que tengan una buena tarde y una buena noche. Mi nombre es Anthony y adiós.